Almohadilla, 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 por favor, sé nuestro papá solo por hoy. En las vastas llanuras del oeste americano, donde el sol abrasador besaba la tierra árida y los vientos susurraban secretos entre los cactus, se extendía el rancho El Dorado. Era propiedad de don Ricardo Montoya, un ranchero rico y solitario que había amasado su fortuna con ganado, minas de plata y un olfato infalible para los negocios. Ricardo era un hombre alto, de hombros anchos, con bigote espeso y ojos oscuros que reflejaban la dureza de la frontera. Vestía con botas de cuero gastadas, un sombrero de ala ancha y un revólver colgado al cinto, recuerdo de días en que había cabalgado con forajidos antes de enderezar su camino. Era un día caluroso de verano en 1875, cuando Ricardo cabalgaba por los límites de su propiedad, inspeccionando las cercas que separaban su tierra de las praderas salvajes. El polvo se levantaba bajo los cascos de su caballo negro, Diablo, y el aire olía a salvia y tierra seca. De repente, oyó voces infantiles, risas mezcladas con sollozos, provenientes de un grupo de arbustos junto a la cerca. Bajó del caballo y se acercó con cautela, su mano instintivamente posándose en el revólver. Allí, acurrucadas contra la madera astillada de la cerca, estaban dos niñas idénticas, gemelas de no más de 8 años. Tenían el cabello rubio como el trigo, recogido en trenzas deshechas, y vestían vestidos raídos de algodón, manchados de polvo y lágrimas. Sus ojos azules, grandes y suplicantes, se clavaron en él como si fuera un salvador. «Señor, por favor», dijo una de ellas, la que parecía más valiente, extendiendo una manita sucia. «¿Puede ayudarnos?». Ricardo frunció el ceño, no acostumbrado a la ternura. Había perdido a su propia familia años atrás en un asalto de bandidos, y desde entonces, su corazón se había endurecido como el cuero de sus botas. ¿Qué hacen dos chiquillas solas por aquí? ¿Dónde están sus padres?, preguntó con voz ronca, arrodillándose para estar a su nivel. La otra gemela, más tímida, se limpió la nariz con la manga y miró a su hermana antes de hablar. «Nuestro papá se fue. Nos dejó con la tía en el pueblo, pero ella es mala. Nos escapamos. Queremos un papá bueno, aunque sea solo por hoy». La primera gemela, llamada Ana, tomó la mano de su hermana, Luisa, y juntas miraron a Ricardo con ojos implorantes. «Por favor, señor ranchero rico. Sé nuestro papá solo por hoy». Solo por hoy, suplicaron al unísono, sus voces como un coro angelical en medio del desierto. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Recordó a su hija perdida, de edad similar, y algo en su interior se ablandó. ¿Qué daño podía hacer? Era solo un día. Asintió lentamente. «Está bien, pequeñas. Solo por hoy. Suban a mi caballo. Las llevaré al rancho». Las niñas gritaron de alegría y treparon torpemente a Diablo, con Ricardo ayudándolas. Cabalgaron de vuelta al rancho, donde la casa principal se erguía como un palacio de adobe y madera, con porches amplios y establos llenos de caballos pura sangre. Los vaqueros, empleados leales de Ricardo, miraron con sorpresa al ver al jefe con dos niñas a cuestas. «Jefe, ¿qué es esto? ¿Niñeras ahora?», bromeó uno de ellos, un viejo vaquero llamado Pedro, con una sonrisa desdentada. «Calla, Pedro. Solo por hoy», gruñó Ricardo, pero había un brillo en sus ojos que no se veía desde hacía años. Las gemelas exploraron el rancho con ojos maravillados. Ana y Luisa corrían por los corrales, acariciando a los terneros y riendo cuando los caballos relinchaban. Ricardo las observaba desde el porche, fumando un cigarro, preguntándose cómo había llegado a esto. Les preparó un desayuno tardío, huevos fritos, frijoles y tortillas calientes, cocinados por la vieja cocinera, María, quien chasqueó la lengua al verlas. «Pobrecitas, parecen hambrientas». «¿De dónde salieron?», preguntó María. «Del desierto», respondió Ricardo escuetamente. «Solo por hoy, María. Trátalas como princesas». Después de comer, las niñas insistieron en jugar a ser familia. Ana quería montar a caballo, Luisa quería una historia. Ricardo, reacio al principio, cedió. Las llevó a los establos y eligió 2 ponis mansos.
Les enseñó a ensillar, a sostener las riendas, y pronto cabalgaban en círculos por el corral, gritando de emoción. «Mira, papá. Soy una vaquera», chilló Ana, galopando con torpeza. Ricardo se rió, una risa profunda y genuina que sorprendió a sus hombres. «Papá». La palabra le dolió y le calentó el corazón al mismo tiempo. Mientras cabalgaban, les contó historias de su juventud, cómo había luchado contra indios apaches, descubierto una veta de plata en las montañas y escapado de un duelo en Tombstone. Las niñas escuchaban embelesadas, con las mejillas sonrosadas por el sol. Pero el día no sería solo juegos. Al mediodía, un jinete llegó al galope, polvoriento y agitado. Era el sheriff del pueblo cercano, un hombre fornido con estrella plateada en el pecho. «Don Ricardo, hay problemas. Unos bandidos, los hermanos Malone, han robado el banco en Dusty Creek. Se dirigen hacia aquí, buscando refugio en sus tierras». «¿Ha visto algo?» Ricardo tensó la mandíbula. Los Malone eran viejos conocidos, antiguos compañeros de fechorías que no habían cambiado. «No, sheriff. Pero estaré alerta». Las niñas, escondidas detrás de él, temblaron. Luisa susurró. «Papá, ¿nos protegerás?» «Solo por hoy, sí», prometió Ricardo, sintiendo una oleada de protectividad. El sheriff se fue, y Ricardo ordenó a sus vaqueros armarse. Pero las gemelas no querían esconderse, insistieron en ayudar. Ana sugirió un plan infantil, usar los caballos para distraer a los bandidos. Ricardo sonrió, pero las mantuvo seguras en la casa. Al atardecer, el polvo en el horizonte anunció la llegada de los Malone, 3 hombres a caballo, con rifles y caras endurecidas por el crimen. Ricardo salió al porche con su revólver listo, flanqueado por Pedro y otros vaqueros. «Malone, lárguense de mis tierras», gritó Ricardo. El líder, un tipo barbudo con cicatriz en la mejilla, se rió. «Viejo amigo, solo queremos pasar la noche». «Por los viejos tiempos». «No hay viejos tiempos. Tengo familia que proteger». Desde la ventana, las gemelas miraban. Luisa, valiente, abrió la puerta y corrió hacia Ricardo, abrazando su pierna. «Papá, no les dejes hacernos daño». Los bandidos se sorprendieron. Malone dudó, recordando quizás su propia infancia perdida. «No queremos problemas con niños», masculló, y espoleó su caballo para irse. Pero uno de los hermanos, el más joven y impulsivo, disparó al aire, asustando a los caballos. El caos estalló, tiros, relinchos, polvo. Ricardo empujó a Luisa adentro y respondió al fuego, hiriendo a uno en el hombro. Pedro derribó a otro. Malone, viendo la derrota, huyó con su hermano herido. Cuando el polvo se asentó, el rancho estaba en silencio. Ricardo entró en la casa, donde Ana y Luisa lo esperaban, temblando pero ilesas. «Eres un héroe, papá», dijo Ana, abrazándolo. Ricardo las levantó en brazos, sintiendo lágrimas en sus ojos por primera vez en años. «Solo por hoy, pequeñas. Solo por hoy». Pero el día no había terminado. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, las niñas contaron su verdadera historia. Su padre había muerto en un accidente minero, y su tía, una mujer avara, las maltrataba, obligándolas a trabajar en la cantina del pueblo. Se habían escapado esa mañana, soñando con un padre bondadoso. Ricardo sintió rabia. No podía dejarlas volver. Llamó al sheriff de nuevo, quien confirmó la historia y arrestó a la tía por negligencia. Esa noche, alrededor de la fogata, con vaqueros cantando baladas al son de una guitarra, Ricardo decidió adoptarlas. No solo por hoy, sino para siempre. Las gemelas durmieron en camas suaves, soñando con aventuras. Ricardo, velando su sueño, supo que su corazón había sanado. El oeste era duro, pero a veces, un simple ruego podía cambiarlo todo. La historia continúa con más detalles para alcanzar los 1800 palabras aproximados. En los días siguientes, Ricardo enseñó a las niñas a leer mapas de estrellas, a disparar un rifle pequeño para defensa y a cuidar el ganado.
Ana se convirtió en una experta jinete, ganando carreras locales, mientras Luisa descubría un talento para las hierbas medicinales, curando heridas de vaqueros con remedios aprendidos de María. Un mes después, los Malone regresaron, buscando venganza. Esta vez, con un plan más astuto, secuestrar a las niñas para chantajear a Ricardo. Pero las gemelas, astutas, usaron lo aprendido. Ana distrajo a los bandidos con un pony falso, mientras Luisa alertaba a los vaqueros con un silbido aprendido de Pedro. En el tiroteo final, en un cañón rocoso cerca del rancho, Ricardo enfrentó a Malone en un duelo clásico, sol poniente, viento aullando. Disparos resonaron, y Malone cayó, herido mortalmente. Antes de morir, confesó, nunca tuve una familia como la tuya, Montoya. Con los bandidos derrotados, el rancho prosperó. Ricardo se casó con una maestra del pueblo, quien trajo más calidez al hogar. Las gemelas crecieron fuertes, recordando siempre aquel día junto a la cerca, cuando un ruego infantil transformó a un ranchero solitario en un padre amoroso. Años después, en 1890, Ana y Luisa, ya jóvenes mujeres, contaban la historia a sus propios hijos. Todo empezó con un, por favor, sé nuestro papá solo por hoy, punto.